Padre Ángel, el gusto de tenerlo aquí en Cadena 3. ¿Cómo le va? Sergio, bien, gracias a Dios. Me tomo el atrevimiento de decirle Padre Ángel porque yo le pregunté cuando lo hicieron cardenal cómo debía llamarlo ahora. Sí. Y usted me dijo, sigue llamándome Padre Ángel. No hemos perdido todavía la identidad, gracias a Dios. Y creo que así la mayoría de la gente que lo conoce lo llama. Sí, gracias. Sin vuelta. Padre, ¿qué le duele del país? Y me duele el país, y me duele su gente, digamos, ¿no? Duele, yo digo, bueno, primero las distintas formas de sufrimiento, digamos. También me duele esta experiencia a veces de desesperanza, que tengo la impresión que de a poquito vamos, digamos, así como el cambio de gobierno significó para, digamos, al margen de lo que uno piense políticamente, había en la gente una esperanza, una especie de anhelo, algo hacia adelante, que tengo la impresión que se ha empezado a debilitar por los acontecimientos, las cosas, y entonces esa especie de desencanto de nuestra gente también me duele porque al ver hacia adelante uno tiene la sensación, y la gente yo creo que tiene la sensación de por dónde salimos, diríamos, ¿no? Como diciendo, si aquella no funcionó, cada uno puede pensarlo o no, si esta no funcionó, ¿qué nos queda, digamos así, ¿no? Yo creo que hay un bajón en la esperanza, me parece, en la esperanza de nuestra gente, ¿no? Que la había, la comparta uno o no. Yo a veces incluso me apoyaba más en la confianza de ellos que en la mía, ¿no? Pero advierto que ha empezado a debilitarse, lo cual es duro cuando la sociedad, cuando el pueblo empieza a desencantarse o a desesperanzarse, ¿no? Porque se nos empiezan a cerrar los caminos del corazón, digamos así, ¿no? Sí. Nuestros abuelos nos enseñaron que la esperanza es lo último que se pierde. Sí. Sería muy triste que la perdamos, Sí. definitivamente. Sí, no, creo que de todos modos la gente tiene un resto, una reserva muy digna y muy grande de nuestra gente, ¿no? Es decir, debilitarse no significa perderla, habrá que... Pero bueno, y después la realidad concreta del mundo sufriente, que como siempre yo le digo, no se ha estrenado ahora ni con este gobierno, ¿no? Uno no es ingenuo ni pretende suponer que las dificultades comenzaron a partir del nuevo gobierno, ¿no? Pero yo siempre digo, tengo la sensación, digamos, objetiva a través del trato con la gente, de que hay cosas que se han agudizado, ¿no? Hay límites, hay pobreza que no es que no existían, pero tengo la sensación que se han agudizado. Quienes lo leen y quienes lo escuchan notan en usted una gran preocupación, que es la preocupación de un pastor que camina a la calle. Usted tiene mucho contacto con la realidad social directa que le toca como arzobispo en Córdoba, en la provincia de Córdoba. ¿Cómo ha notado la situación social de los últimos meses, de los últimos años? Primero uno como obispo... ¿Cómo es la evolución, no? Sí, como obispo, digamos, no es que... No lo digo para darnos corte, pero el obispo conversa mucho con los curas, y los curas son los que están en la calle. El curerío podremos tener muchos efectos, muchos pecados, los tenemos, pero en todo caso hay algo que es, digamos, que sigue en pie, que el cura escucha a la gente, pues normalmente, no sé qué se llama el cura en general, los curas están en la calle, en los distintos ámbitos, entonces hay muchos traen... Pero usted también está en la también, calle. Sí, yo también, sí. No es un obispo encerrado. No, gracias a Dios no, y bueno, entonces, yo, por decir así, constatas, casi diría yo como fotografías, ¿no? De golpe advierto que a veces en la búsqueda de los basureros, a veces advierto ya gente que te da sensación por su pinta de clase media, ¿no? No tengo nada contra los otros, ¿no? Ojalá todo pueda, quiero decir, no, ni mejor ni peor. Sí. Está indicando que hay un ámbito de clase media que va bajando, ¿no? Además de aumentarse la otra, ¿no? Lo mismo la gente en la calle. Y después, bueno, escenas, el otro día una señora me decía, vivo en Totoral, los fines de semana venía todos los domingos, todos los fines de semana a ver mis nietos en ómnibus a Córdoba. Hoy ya no son los fines de semana, sino que dada la realidad, vengo una vez al mes, ¿no? Bueno, entonces... Así, ahí te está indicando. Son pequeñas heridas que uno... Me acordaba es casi caricaturesco, aquella señora que en la verdulería preguntó si le podían vender medio pimiento, ¿no? Entonces vos decís, o el otro que preparó el locro, pero con huesitos, que pidió sin carne, ¿no? Para decir, vos decís, bueno, puede ser una cosa muy
muy puntual, pero son indicativos, ¿no? Al principio de esta charla usted me decía que había aumentado la desesperanza. ¿Aumentó también la insensibilidad? Hay gente hay gente insensible. ¿Sí? Hay un mundo que frente al dolor se defiende negándolo, digamos así, ¿no? O a veces hasta criticándolo, ¿no? A veces en eso somos medios crueles. A veces la realidad social que estamos viviendo a veces nos pone así en una postura de una agresividad hacia el débil, hacia el pobre, muy, muy triste, y que además casi diría es peligrosa, ¿no? Donde de alguna manera hoy el pobre o crea desconfianza, digamos así, ¿no? En vez de despertar compasión, casi uno pregunta, bueno, por algo será, o que se la arreglen, o son vagos, en fin, todo ese lenguaje muy, muy injusto, digamos así, ¿no? Uh-huh. ¿Esa insensibilidad viene de arriba? Viene de todos lados, pero cuando viene de arriba, ciertamente, por lo pronto justifica de alguna manera lo de abajo y la fortaleza, o sea, comenzando por todo el lenguaje, no todo el manejo verbal, realmente casi diría decadente, por momentos casi miserable, digamos así, ¿no? O sea, cuando hay violencia verbal, después no hay que extrañarse que haya violencia física. Y después de la violencia física viene el todos contra todos, digamos así, ¿no? No sé en cuál etapa estamos, ¿no? Pero la primera ya la pasamos, vamos hacia la segunda seguro, ¿no? Entonces, si no hay el respeto, o sea, se dice que la primera manifestación del amor es el respeto, ¿tá? Incluso, por ejemplo, en un matrimonio, cuando una pareja empieza a faltarse el respeto, indica que empezó a debilitarse el amor. Trasladémoslo ahora a lo social, y es lo mismo, ¿no? El respeto es la primera manifestación del amor, y la falta de respeto es la primera manifestación del no amor, digamos así, ¿no? Que puede ir de la bronca hasta esta propuesta, digamos así, muy grave de que nos odiemos, ¿no? Esto no es un planteo político, un problema antropológico humano muy, muy serio, ¿no? Lo tremendo de lo que decía usted recién sobre la palabra violenta que lleva o puede llevar a la violencia concreta, a la violencia física, es que no hay que ir muy lejos en el pasado de la Argentina para encontrar que este proceso ya ocurrió. Sí, pues justamente voy a esto de que hablamos de cierto desencanto, digamos, justamente queremos lo otro, o sea que la Argentina quiere algo distinto, digamos así, o los que esperan, entonces a veces la sensación es que, no sé si exagero, puede ser opinión mía, no de todos, la cosa no es tan distinta finalmente, en algunos aspectos, ¿no? Uh-huh. En algunos aspectos no es tan distinta. A veces había una especie de planteo casi maniqueo, como decir, terminaron los malos, comienzan los buenos, ¿no? Y bueno, y no es que son malos, pero no está tan clarito que no son tan distintos en algunas, o no somos, ¿no? Me incluyo, ¿no? Soy hombre de iglesia y la iglesia también ha cometido y comete errores y mal, en fin, me sumo, ¿no? Pero lo nuevo, y yo creo que parte de ese desencanto es darse cuenta de que quizás cambian los rostros, pero las metodologías a veces no son tan distintas y capaz que son iguales. Usted es un hombre que construyó de la nada una ONG que se llama Manos Abiertas cuando era cura, simplemente, y que hoy está extendida en toda la Argentina. Por lo tanto, también tiene un termómetro del nivel de las vocaciones para ayudar, sí, para ser solidario, para ejercer la solidaridad en forma activa. ¿La solidaridad está en crisis o en estas épocas tan complicadas o complejas se refuerza y se suma gente? No lo digo solo por Manos Abiertas. Sí, sí. Pero bueno, a mí me sirve un poco. En algún aspecto objetivo se debilita, está en crisis, digamos, la cantidad, porque digamos antes, por ejemplo, Manos Abiertas, con la ayuda voluntaria de lo que yo llamaba el chiquitaje de la ayuda de la gente, cubríamos el 70% de lo que se necesita para sostener la obra. Hoy ese chiquitaje es el 30%, ¿no? Uh-huh. Está indicando que la gente, por la realidad, por lo que sea, lo cual es lógico, ¿no? Tendés a resguardarte, tendés a cuidar un poco, comenzando por lo de tu casa. Entonces, objetivamente se ha debilitado. No se pierde, y creo que gracias a Dios en eso sigue habiendo un espíritu de solidaridad, sobre todo en los momentos más críticos,
los argentinos nos despertamos y nos ayudamos, diríamos así, ¿no? Hace, creo que 1 año y medio, 2 años, hicimos una entrevista parecida a esta, y a mí me impresionó mucho una frase que resonó en Córdoba y en el país con mucha fuerza. Usted me había dicho, le están poniendo un casino en la mano a cada persona, a cada chico especialmente. El tema de las adicciones, puntualmente de las adicciones al juego, es un dato lacerante de la sociedad. Yo le digo, y no para... Se ha hecho poco con eso. Poco, y digamos, yo digo, acá se ha moderado a través de algunas leyes, pero yo creo que tiene que ser una cosa más fuerte. Yo siempre digo, a mí ya me consta, incluso puedo decir testimonio personal, de 2 suicidios, ¿no? O sea, ya, habrá más, pero a mí me consta de 2, que fue por la desesperación de los críos, de una deuda en donde no podían cubrir o tener que decirle a los papás. Así que yo creo que, además, esta especie como es casi burlesco, ¿no? O sea, de golpe la ciudad de Córdoba no tiene casino, ¿no? Por ley, y les concedes esto, digamos así, ¿no? Así que yo creo que es burdo. Y después, bueno, uno ve el campeonato este que se está jugando lleva el nombre de una agencia de estas cosas, ¿no? Sí. Entonces también socialmente va a ser difícil superarlo, pero me parece triste, ¿no? De golpe, el deporte que debería ser ese ámbito distinto, que tiene que serlo, y creo que todavía sería bueno que sea así, de golpe se torna cómplice de este negocio de alguna manera, ¿no? Porque la idea de, entre comillas, salvarse jugando de una situación complicada en lo económico, se acelera más en épocas de crisis. No, y además, digamos, funciona la desesperación, ¿no? Y muchas veces uno lo ve como a veces en los ámbitos más pobres, ante la desesperación, se crea este mecanismo de intentar el milagro, digamos así, de que de golpe nos ganemos y salgamos adelante, ¿no? Entonces también eso es triste, porque se juega un poco con la fragilidad humana, que, o sea, cuando uno pasa mucha penuria, bueno, manotea, dicho en criollo, cualquier recurso, ¿no? Y este es uno de ellos, muy seductor de alguna manera, ¿no? Hace un par de meses, uno de los hombres de la iglesia de Córdoba me dijo que se había multiplicado la cantidad de gente que está durmiendo en la calle, y no solo en el centro de la ciudad, sino que había gente durmiendo y familias enteras en los barrios de Córdoba, y que no estaban dando abasto con los sistemas de ayuda social. Sí, es así. Y el hecho de que en los barrios sencillos haya gente en la calle es un signo. Bueno, normalmente es un problema del centro. En los barrios y en los pueblos es raro que un hombre viva en la calle, porque normalmente en esos ámbitos hay más solidaridad. En un barrio, en un pueblo, al que está tirado, dicho muy cariñosamente, al que está mamado, lo mete para adentro, ¿no? Sí. Y la ciudad en eso los invisibiliza, los convierte en paquete al que le pasas al lado, ¿no? Entonces, que de golpe ya empieza a verlo ahí afuera, en el ámbito donde antes no. Sí, siempre hemos dicho, visto y conocido que hay gente que vive en la calle y que es una especie de población que no se va a mover de ahí, aunque la vayan y la rescaten. Pero hay otra gente que está en la calle, pero porque no puede estar en otro lado. Y no logró estar en otro lado. Tenés de todo. Bueno, nadie elige estar en la calle, salvo algunos poquitos. Por ¿no? supuesto. No es un lugar, digamos, elegible, ¿no? Sí. Puede ser algunos que puedan estar un poquito más perdidos, que por lo que sea están ahí. Pero a nadie le da, digamos, quizá una de las experiencias más duras del corazón humano es la no casa, ¿no? Uh-huh. Debe ser las cosas más dolorosas, ¿no? Por eso pienso eso, viendo esos días, toda esta peregrinación de la Franja de Gaza hacia la nada, de perder el techo, la casa, todo lo que implica la casa, ¿no? Sigue siendo un drama, ¿no? Le voy a decir a los oyentes de Cadena 3 que están escuchando una voz que muy probablemente reconozcan, pero a quienes quizás no se dieron cuenta que estamos hablando, porque llegaron recién a la entrevista, les vamos a decir que estamos hablando efectivamente con el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi. Esa es una de las cosas que duele cuando uno ve las noticias internacionales, el desalojo por la fuerza de Gaza. Sí, no, yo digo no solo el desalojo. No solo Gaza, pero ahí es como muy, muy patente. Digo,
el mundo está loco, como decían por ahí, ¿no? Y yo creo que justamente ahí sí hay una crisis muy grave de liderazgos, ¿no? O sea, hay una carencia de liderazgos, no digo religioso, no hace falta ser religioso, sino casi diría humano, ¿no? Humano en el sentido más profundo de la palabra humano, ¿no? Quien gesta una guerra y lo que estamos viendo es inhumano, va contra la naturaleza del corazón, es perverso ciertamente, ¿no? Ujú. Y a la vez, bueno, finalmente uno sabe que capaz que ni siquiera es lucha de religión ni de geográfica, sino que termina siendo, digamos así, el sustentar la economía de las armas, digamos así, el negocio de las armas, ¿no? Lo cual Sí. lo hace todavía más triste, no sé, digamos, el sostener un negocio a base de vidas, aunque sea una sola vida, yo siempre digo, ¿no? Una sola lágrima de un crío de estos, no una vida, sino una lágrima, puesta en la balanza, ya no justifica, digamos, todas las razones que vos puedas poner en el otro platillo de la balanza por el cual vos gestás un escenario bélico, digamos. Ujú. Una lágrima, no hay derecho. Eh, Hablaba usted de la casa. La casa de la iglesia, las parroquias, ¿tienen más o menos gente adentro? Ha aflojado un poco, a veces por cuestión religiosa, a veces también quizás por errores nuestros y temas de abuso y cosas que hemos vivido, digamos, eso en algunos casos ha distanciado a la gente. La pandemia también ciertamente ha sido un cachetazo a la presencia en la casa y en la parroquia, ¿no? Y o sea, mucha gente se replegó y cuando se abrieron de nuevo las puertas, digamos, para poder ir, muchos o quedaron acobachados o acobardados o cómodos, digamos así, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí, de todos modos ahora advierto que de a poquito va resurgiendo un número, digamos. Sí creo que hay un cierto bajón y bueno, quizás a veces sería el desafío nuestro de estar atentos para ver qué es lo que nuestra gente percibe sigo creyendo que en muchos lados sigue siendo un lugar de contención, sigue siendo, también yo siempre les digo a mis curas y me digo a mí mismo, abramos las puertas, ¿no? O sea, digamos, si el que llega se encuentra en las puertas, yo les digo en broma a los curas, a veces cuando salgo para la misa en el auto a la mañana pongo el GPS, la gallega, y lo primero que te dice, seguramente la parroquia tanto va a estar cerrada. Entonces yo les digo a los curas, espero un día escuchar justo lo contrario, vaya tranquilo que la parroquia va a estar seguro abierta. Nunca había escuchado esa forma de controlar si las iglesias estaban abiertas o no, que poniendo el GPS. Bueno, es un mensaje para los curas, entonces. El obispo pone el GPS. Yo lo pongo para llegar, pero de paso, me sirve el dato, ¿no? Claro, a las 8 está cerrado. Sí, seguramente la parroquia tanto va a estar a las 8 de mañana. Por un lado es lógico, pero la frase no me gusta, digamos así, ¿no? Me gustaría escuchar justo lo contrario. Usted hablaba recién de abusos. Hay un cambio profundo en la iglesia sobre eso. De lo que siempre fue inaceptable, ahora dejó de ser verdaderamente inaceptable por un cambio fuerte y cultural planteado desde la conducción de la iglesia. Sí, creo que ahí Francisco fue fundamental, ¿no? Exacto. O sea, tolerancia cero y no que la solución no está en cambiar de sitio, además, sí, pues te llevas la miseria al nuevo sitio y allá encontrarás nuevas víctimas, ¿no? Claro. Así que en eso la iglesia creo que ha madurado, ¿no? Y bueno, y pone los medios y también la parte preventiva, que bueno, no es para justificar, ojo, ¿no? El Papa siempre decía, de todos modos, este tema es más grave en la iglesia porque somos hombres públicos y que tenemos que estar y que la gente nos confíe y confía en sus hijos, así que, claro, digamos, en el primer puesto de cosa grave. De todos modos, estas cosas están, digamos, instaladas, que creo que el tema eclesial es el 5%, menos. Todo lo demás son normalmente en torno a la familia, ¿no? Lo cual así es muy triste. Es en el ámbito familiar. Vuelvo a decir, ojo, no estoy justificando, al contrario, ¿no? Pero quiero decir, digamos, es muy triste y más triste que sean, digamos, que sea hombre o mujeres religiosos, ¿no? Claro, no, le decía que ahí en ese ámbito también hubo un cambio y creo que todavía el nivel de concientización social para no aceptar lo inaceptable, para poder dar a conocer cosas que son horrorosas,
también ha habido un cambio, una evolución de la sociedad. Sí, yo creo que, insisto, yo creo que sí, y bueno, y me parece bien. Y ya insisto, yo creo que en eso Francisco en muchos de estos puntos ha sido muy contundente, ¿no? Este año lo perdimos. ¿Qué recuerdo le dejó? ¿Dónde está Francisco en su...? Bueno, está en el corazón porque digo, uno lo... Pero en la vida cotidiana, cuando uno, esa gente querida, que yo estoy seguro que usted lo tenía, sí. ¿Dónde le aparece Francisco? Aparece en el corazón de la gente, sobre todo, ¿no? La gente que lo ha querido y la gente cercana y sigue expresando, casi diría cada vez más en este tiempo, la sensación de orfandad. Sin desmerecer, ojo, a Prevost, que es al Papa León XIV, que es muy bueno, ¿no? No es por... pero sí, una cosa no quita la otra, ¿me explico? Por supuesto. No es que este malo y el otro era bueno. Es muy bueno, pero es una gracia que sea él el Papa, ¿no? Pero hay una figura, Francisco en ese sentido, ha sido, yo te digo, la experiencia mía cuando yo ahora fui tanto a la exequia, al velorio de él y a la nueva... Claro, me tocó vivir en Santa Marta, donde yo había estado 2 meses, 2 años atrás, los últimos 2 años, un mes entero, ¿no? Entonces me reencontraba con... Y a propósito fui a buscar los cocineras, los mozos, los guardias suizos, o sea, todos los que en aquel momento nos habíamos visto y ya nos conocíamos la cara, ¿no? Entonces al saludarlos, y te diría, no sé, la mayoría te decían, los saludaba y se te largaba a llorar, ¿no? Y te decían una frase que se repetía, no se nos murió el Papa, se murió mi padre. Claro. Y te lo decían, incluso guardia suizo, todo durito, ¿viste? Todo ahí embalsamados, desarmarse, ¿no? Entonces uno lo descubre en el corazón. Y yo creo que también la gente, yo creo que en eso los argentinos, quizá un poco tarde, pero nos vamos dando cuenta que lo hemos desperdiciado y que había alguien quizás que lo teníamos, digamos así, mal, por un motivo, algunos hasta justificados, pero lo teníamos mal, digamos así, en vez de medirle el corazón, le medíamos la sonrisa. ¿Usted cree que los argentinos, una buena parte de ellos, sobre todo la política, no lo comprendió? Por supuesto, y también mucha gente también de la gente, todo el ámbito. El periodismo nos hacemos cargo. El periodismo también, y después han ido suavizando, gracias a Dios, ¿no? O se han ido dando cuenta, porque los periodistas son observadores, así que tiene que ser muy necio para no darse cuenta la reacción de la gente frente a la ausencia o frente a la muerte de Francisco, ¿no? Diríamos, ¿no? Padre, ¿el rumbo de la Iglesia se mantiene? ¿Cambia? ¿El Papa León está añadiéndole modificaciones o confirmando el rumbo? Tiene lo suyo propio, tiene su identidad, no es Francisco, ni tiene y es bueno que no lo sea, digamos, no es un clon de Francisco, ni tiene que serlo, ¿no? Que algunos quizás esperan. Pero creo que sí, en las líneas generales, las cosas más serias, hasta aquí me parece que está claro que hay convergencia y hay un seguir la huella, me parece una huella que abrió Francisco. Me parece que sí, tema de la paz, tema de los migrantes, estos temas de los abusos, en fin, los temas grosos, los temas grandes, me parece que hay una coincidencia. Después puede haber cosas menores, casi diría que me parece muy normal que no tenga por ser un calco de Francisco, ¿no? Usted sabe que se me terminó el tiempo. Los oyentes de Cadena 3 lo pueden escuchar, voy a repetirlo una vez más, todos los domingos aquí en Cadena 3, en su misa y en el mensaje que incluye esa misa. Pero este programa, aunque usted sea cardenal, yo tengo que hacerle la misma pregunta de cierre a todos, que no es una pregunta, es un pedido para que colabore con la biblioteca virtual que tiene este programa, que es la biblioteca que le construimos o tratamos de hacerle a los oyentes que nos escuchan. Entonces yo le voy a pedir que me recomiende un libro que a usted le gustaría que los oyentes de la radio lean. Sí, desde lo religioso, aunque es más amplio que lo religioso, hay un libro del cardenal Tolentino Mendoza, que se llama Elogio de la Sed. Elogio de la Sed. Es religio, si es cardenal es católico, pero el mensaje es mucho más amplio. Y al otro nivel yo diría, si uno va a Saint-Exupéry, que normalmente uno va al Principito, le diría ir a Tierra de Hombres, de Saint-Exupéry. Tierra de Hombres, que es un poco la que gesta el Principito, y donde están muchas cosas muy... Y después Lewis,
Una pena observada, por ejemplo, es una joyita de novela de mucha riqueza, ¿no? ¿El arzobispado le deja tiempo para leer? Pasa que eso depende de uno. Hay que gestarlo y me doy cuenta que hay cosas como el tiempo para leer, el tiempo para hacer gimnasia o caminar un poquito, depende de uno y bueno, y me doy cuenta que depende de uno, digamos, justamente, ¿no? ¿Qué prefiere? ¿Hacer tiempo para leer o hacer tiempo para caminar un poco? No, preferiría leer, pero bueno, son las dos pero cosas. El médico le va a decir que camine un poco. Sí, por supuesto. Pero bueno, ahí vamos. Muchas gracias por visitarnos. No, por ha sido un placer. Bueno, gracias a ustedes, como siempre.